Me caso y ya no tengo el tiempo libre que tenía para orar, para buscarlo. Y el ataque viene para el que ora, porque los que oran tenemos fe. Los que oramos buscamos el rostro de Dios porque tenemos fe que Dios no es hombre, que Dios es Dios, que Él no miente, Él no se arrepiente. Y unge tus ojos con colirio. ¿Para qué dice? Para que veas. Versículo 19 que dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El versículo 20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz o la palabra, que es lo mismo, y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. 21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Versículo 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, esta es la iglesia de la Odisea, que es la iglesia de los derechos. Eso significa derecho o tengo mis derechos. La iglesia que busca ser complacida, la iglesia que tiene una exigencia por ser y demandar sus derechos. Entonces, el grave problema que encontramos aquí no es la riqueza en sí, ni el que haya sido enriquecido, sino que las bendiciones de Dios generaron y provocaron una iglesia que considera que ya no tiene necesidad de ninguna cosa. Y estamos hablando de la iglesia, no estamos hablando de gente afuera, de que no tiene a Jesús. Estamos hablando de cristianos que ya se congregan, confesaron a Jesús como Señor y Salvador de su vida, se congregan, le sirven. Entonces vemos que son personas que van a una iglesia, pero que han caído en una condición, no tienen ninguna necesidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al no tener ninguna necesidad, no están en aprietos, no están en apuros. Entonces, no vamos a glorificar las pruebas, ni vamos a glorificar las dificultades que vivimos, pero sí vamos a poner un equilibrio. Y es que muchas veces cuando no tenemos ninguna necesidad, cuando volvamos ahí al versículo, creo que era el versículo, si no estoy mal, el 18 por ahí, donde parece que le dice, por tanto, no, el anterior, ahí está. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. El problema no es las riquezas ni lo rico, sino que lo que dice es, de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, está la esposa, esta no sigo en la iglesia, están sirviendo, no tienen deudas, no pasan apuros, no pasan dificultades, no hay un enfermo. Todas las cosas Dios las ha suplido, todas las necesidades Dios las ha suplido. Y ahora no hay ninguna necesidad por la cual tengamos que considerar nuestra dependencia total del Señor. Y ese es el grave problema de esta iglesia. No tiene ningún apuro, no tiene ninguna necesidad. Entonces, y otros, por lo contrario, los apuros, los aprietos, las dificultades, las pruebas, las adversidades, son las que aparentemente reconocemos que si nos apartamos de Dios nos morimos. O si nos apartamos de Dios, nuestro hogar se destruye. Si nos apartamos de Dios, nuestros hijos se apartan de Dios. O sea, la necesidad pareciera que no fuera buena, pero muchas veces es necesaria. Porque es esa necesidad, porque Dios restaure mi matrimonio, porque Dios salve a mis hijos, porque Dios sane a mi papá, porque Dios sane a mi hermano, porque Dios opere un milagro en alguno de nuestros seres amados. Es esa necesidad la que nos hace dependiente de Dios. Pero llega un momento, y ese es el momento en que la mayor parte del gran porcentaje de los cristianos estamos. No tenemos necesidad de nada. Por lo tanto, actuamos y vivimos religiosamente.
Venimos a la iglesia para calmar un poco nuestra conciencia, porque sabemos que el congregarnos ha sido una necesidad, pero para este tipo de cristianos ya no es tan prioritario, ya no es tan necesario congregarse. No sé si están entendiendo. Entonces, ahora usted va a decir, gracias Señor, porque tengo una deuda que pagar y no sé cómo la puedo pagar, pero si no fuera porque tengo esa deuda, yo creo que no te estuviera buscando o no te estuviera sirviendo. O Señor, si mi mamá o si ese ser querido, si esa persona a la que amo no estuviera enferma, Señor, yo creo que yo ya ni me congregara. Yo creo que yo fuera de los tantos que, no, desde aquí, desde mi casa, con una tacita de café, con una semita de 10 pesos, como está bendecido, ¿eh? No botapelo de 10 pesos, de 15, ya más o menos. Y si está bendecido, una de 30. ¿Qué dice? Con una semitona esas y una tazota esas de café, o una Coca-Cola, un fresco, un jugo, desde allá, aquí estoy cómodo. ¿Y cómo recibo el Señor yo desde mi casa? Es más, cuando yo voy a la iglesia no recibo tanto, porque tengo siempre se me pega un platicador al lado, o siempre enfrente o atrás está alguien que está cuchicheando, siempre hay uno que otro que no vino a la iglesia por venir a platicar. Entonces de repente dice, yo recibo más desde mi casa, yo por eso casi no me congrego, porque yo siento que yo recibo más cuando me conecto en YouTube. Estamos ahí cómodos. Porque no hay nada por qué pedir, porque no hay nada por qué orar, porque no hay nada por qué derramar lágrimas en nuestros ruegos y en nuestro clamor. Entonces, cuando hay una iglesia así, el problema es que el fuego que había en medio de la prueba ya no está. Y que lo que nos mantenía vivos, ardiendo en ese fuego, esa necesidad, ese clamor por ese milagro, por esa intervención divina, el fuego ya no está. ¿Y qué pasó? El fuego menguó y ahora somos tibios. Ya no somos ni calientes ni fríos, sino tibios. Y a mí no, yo no sé cuántos de ustedes les gustaría ser tibio, pero a mí no me gustaría que Dios me llame tibio. ¿Cuántos de ustedes les gustan los huevos tibios? No tenga pena. Si le gusta, y si le gusta doble y se come dos, levante las dos manos. No te, para los gustos, los colores y todo, pues. O sea, hay gente que le gustan los huevos tibios. A mí los huevos tibios me dan asco. Me parece que como que son mocos. ¿Cuántos han probado ustedes los huevos tibios o no? Hay un montón aquí de franceses que todo es comida gourmet. ¿Ah? Los prefiero duro, ¿ah? Duro aquello, duro. Es mejor duro. A mí esos huevos tibios cuando los abren así es que parecen mocos. Entonces a mí me provoca asco. Entonces yo me imagino que al Señor le gusta, y lo dice en su palabra, caliente. El Señor quiere vernos ardiendo en ese amor, en esa pasión por Él, por su presencia. ¿Me están entendiendo? Pero tibios no. Tibios no. A Dios no le gustan los tibios. Y un tibio es alguien que ya no tiene o siente necesidad por qué depender o buscar el rostro y la presencia de Dios. Dele gracias a Dios por esa prueba que está pasando. Porque si no fuera por esa prueba, usted estuviera en su casa, durmiendo, viendo Netflix o viendo el Mundial. O viendo los resúmenes de los 20,000 resúmenes que dan de todo lo del Mundial. Pero gracias a Dios porque tenemos muchas necesidades y sobre todo de permanecer unidos al Señor. ¿Me están entendiendo? Entonces vemos un peligro que Dios se la juega, Dios se arriesga. Dios se arriesga con nosotros al bendecirnos. Y es lo que yo siempre digo. Yo no sé cuántos de ustedes vienen de una familia de escasos recursos. Yo vengo de una familia de escasos recursos. Y mi niñez no fue fácil. Me tocó vender comida, vender topoillos, andar en la calle vendiendo pan. Mi mamá hacía el pan, yo salía a vender el pan. Pero mis hijos no. Ninguno de mis hijos ha tenido que salir
con un lavamanos de esos de aluminio, creo que son de aluminio, era más, unos de aluminio. Es que como los jóvenes ahora no saben ni qué es aluminio, todo es plástico. Ya casi no se encuentran de esos lavamanos de aluminio. Ahora todo es plástico. Entonces uno me lo ponía en la cabeza y salía a vender por el barrio y tenía que regresar a mi casa hasta que se vendía el pan. No era que, no, mire, mira, yo le digo a mi mamá, le llamo por su nombre y la trato de vos. O sea, es un poco malcriado. Entonces yo no podía darme el lujo y decirle, mira Dalila, aquí vengo. No vendí nada de pan. No, yo tenía que venderlo. A la hora que fuera, pero yo tenía que venderlo. Lo que me ponía ella se ponía a cocinar y yo salía a vender. Entonces vengo de una familia de escasos recursos. La primera vez que yo salí de mi país fue a los 27, 28 años y fue apenas allá a Guatemala. Emanuel tenía 6, 7 meses, yo no sé cuántos meses tenía Emanuel. Bueno, pero cuando ya nació, creo que tenía como 7, 8 meses. Cuando ya estaba, a los pocos meses, Emanuel ya tenía visa americana. Para tomarle la foto tuve que agarrarlo yo y ponérmelo en la panza, acomodármelo aquí. Pero a los pocos meses ya tenía visa. Dayan viajó creo que como a los 12, 13 años. O sea, mis hijos han superado todas las expectativas y todas las necesidades que yo pasé, pero por eso es que dijo un jeque cuando en Arabia Saudita encontraron los pozos petroleros, dijo el rey en ese momento, el emir, no es rey, el emir, dijo, yo anduve en un camello, mi hijo andará en un Lamborghini, pero mi nieto volverá a andar en un camello. Entonces le preguntaron, ¿pero cómo? Porque los tiempos difíciles forman el carácter fuerte de los hombres. Y los tiempos fáciles hacen que esa generación no tenga carácter y por lo tanto no valore. Porque no sabe qué es sacrificio. Porque no saben qué es vender. Porque no saben qué es acostarse una noche a las 6 de la tarde, no porque tengan sueño y se desvelaron un día antes estando jugando PlayStation. No, es porque hay que acostarse temprano porque igual no hay cena. Muchos de nuestra generación de jóvenes no sabe que una de las frustraciones, yo no sé cuántos de ustedes vivieron eso, pero yo se los he testificado. Yo no sé cuántos de ustedes se acostaron, no almorzaron o medio se comieron una tortilla con algo. Mi mamá, yo siempre digo que mi mamá hacía un huevo picado, lo hacía picado con una hoja de juniapa, que eso en Ciguatepeque se crece y viene en medio de la arena. Y cuando la arena queda botada o los escombros quedan ahí viene alguna semilla o algo y se desarrolla y esa es una hoja grandísima, es una hoja medicinal, y amarga. Y mi mamá lo que hacía era que la metía varias veces en el agua para quitarle lo amargo y después lo picaba con huevo y eso se miraba un huevo como de avestruz. Eran 2 huevos, pero comíamos 5, 6. Abundaba. La onda era que se miraba aquel montón de cosas, pero era más monte que huevo. Entonces, y cuando eso no sucedía, nos acostábamos temprano. ¿Y sabe qué es lo más triste? Usted está soñando que a usted le dan un plato de comida y le ponen así cualquier cantidad de comida y usted agarra otro plato y sabe qué es lo más triste, que cuando usted va a comer usted se despierta. Eso es lo más triste. Pero muchos de nuestros hijos o muchos de nuestros jóvenes ni saben qué es un sueño. Ellos saben de sueños húmedos, de sueños eróticos, pero ellos no saben de un sueño como tal. Ellos saben qué es soñar y yo sueño con ir a Disney. Yo sueño con ir a París y tomarme la foto en la Torre Eiffel. Ellos sueñan y no está mal. Pero
para que llegues ahí alguien tiene que haber pagado el precio. Y ese es el problema de la iglesia La Odisea. Antes de eso hubieron iglesias que aguantaron azotes, aguantaron prisiones, aguantaron persecución, aguantaron cárcel, aguantaron cadenas. Para que ellos como iglesia, nosotros estamos acá, pero ninguno de nosotros ha tenido que ir a la prisión por predicar a Jesús. Entonces no sabemos qué es eso. Y como no sabemos, no valoramos su presencia. Su palabra nos la pasamos por el arco del triunfo. Nos la pasamos por el asterisco, por el fundido, por donde nosotros queramos. Y la tenemos por poco. Porque somos la generación más que demanda tanto derecho y tanta complacencia. Porque somos una iglesia que no hemos experimentado persecución, tribulación, por causa del amor a Dios y a su palabra. ¿Están conmigo? Entonces nosotros hemos sufrido, pero ¿qué hemos sufrido? Hemos sufrido el desamor, hemos sufrido el desaire, la traición y el despecho. Eso es lo que hemos sufrido nosotros, pero nosotros no hemos sufrido de persecución por causa de la fe en Jesucristo, no lo hemos vivido. Entonces, ese es el problema, la comodidad, y el Señor le dice a ese tipo de cristiano: arrepiéntete, mira de dónde has caído, porque tú dices que estás rico, tú dices que estás enriquecido y tú dices: yo no tengo ninguna necesidad. Mas yo te voy a decir cuál es tu realidad, y esa es la realidad de la iglesia hoy en día. Es una iglesia que está desventurada, que está miserable, que está pobre, porque se puede tener dinero y ser pobre, ciego y desnudo. Entonces Dios le da algunos consejos, y en el versículo 18 empieza a decirle los consejos. Dale el 18. En el 18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro, de mí compres oro. Esa es la verdadera riqueza, el tener su presencia, el tener su espíritu, el vivir su palabra. Eso es la verdadera riqueza. Y si tenemos las materiales, pues es un poco más completo, pero tenerlo al Señor es tenerlo todo, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, porque es una iglesia que perdió el pudor. Perdimos el respeto hasta en nuestra forma de vestirnos, ¿verdad? Y no se trata, no estoy hablando aquí de venirnos arrastrando y barriendo y trapeando con las faldas y venirnos con el saco y la corbata, sino de situaciones donde hemos perdido el temor y el respeto a Dios. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Y en el 19 continúa el Señor diciendo esto. Esto le dice: ¿por qué te estoy aconsejando? ¿Por qué te estoy hablando fuerte? ¿Por qué te estoy corrigiendo? Porque yo reprendo y castigo a los que amo. La reprensión y el castigo es una de las maneras en la que Dios nos demuestra cuánto nos ama. Pero la reprensión y el castigo es algo que nosotros, esta generación de cristianos, no queremos. Nosotros queremos sus bendiciones, nosotros queremos su poder, nosotros queremos su fama, su popularidad, su respaldo, pero no queremos su corrección y su castigo. Pero la corrección y el castigo de Dios y de un Padre no natural es la esencia del amor. No sé si me están entendiendo. Es que nosotros pensamos, los jóvenes dicen: mi mamá no me quiere y no me ama porque no me deja ir donde mi amiga. Mi mamá y mi papá no me dejan, no me dan espacio. Me siento esclavo en mi casa. Ustedes no saben qué es esclavitud, por Dios. Es que yo quiero ir al cine y de repente uno como papá, pues vamos al cine. No, es que yo no quiero ir con ustedes. Yo quiero ir con mis amigos. Tú no quieres libertad, tú lo que quieres es libertinaje. Tú lo que quieres, y entonces un papá o una mamá que te pone disciplina, que te pone reglas y no te deja hacer lo que te da la gana, tus amigas y tus amigos dicen: tu papá no te quiere. No, todo lo contrario, los tuyos son los que no te quieren. Los que te dejan acostarte con todos los que te enamoran, los que te dejan irte a drogar, irte a emborrachar, esos padres son los que no aman a sus hijos, porque la Biblia a mí me dice que el padre que ama a su hijo lo va a corregir y lo va a disciplinar. Entonces usemos lo contrario, el padre que no reprende y no castiga a sus hijos
Es un padre sin vergüenza que no ama a sus hijos. Entonces los jóvenes, o no, muchos de nosotros que no somos tan jóvenes, que ya tenemos canas y arrugas y bolsas y ojeras y muchas cosas que ya se nos están cayendo. Muchos de nosotros tenemos ese espíritu de joven, de adolescente rebelde todavía. Y cuando se nos corrige pensamos, este no me quiere. Este solo me mira los defectos y son los defectos. No, el papá, la persona que te ama, te va a corregir y te va a castigar. Porque esa es una señal de amor. Esa es una muestra de amor. Te amo y por lo tanto no te dejo hacer todo lo que vos querés. Hace unos días yo venía con una casada joven, que creo que tienen 3 años de casados. Nosotros tenemos 20. Y yo le ponía este ejemplo y que se los he puesto también a mis hijos como ejemplo. Que muchas veces es nuestro caminar. Es como cuando usted va, y se lo voy a poner así, ese día yo venía de Huascupusca e iba para Marcala. Y le digo, la vida, el matrimonio, nuestra forma de ser es como un camino. Donde de repente unos ya venimos aquí por el Pastal, otros apenas vienen allá por la Concepción. Recién vienen empezando la carrera. Pero es el mismo camino. Y en ese camino vamos a encontrarnos. Hay veces que usted se encuentra algunos carros, algunas motos y con ellos algunos peligros. Y se encuentra de repente carretas de bueyes. Y de repente se puede encontrar con algún asaltante o se puede encontrar con un borracho o se puede encontrar con personas buenas. Pero no siempre nos vamos a encontrar con las mismas personas y con las mismas circunstancias. Pero sí es el mismo camino. Y es el problema de muchas veces nuestros jóvenes. Algo tiene Dios con los jóvenes, que hoy ahora le está hablando a los jóvenes. Que los jóvenes piensan, ay, es que mi papá se quedó enchapado a la antigua. Mi mamá es una viejita bruta, esa que te pasa orando ahí pensando que por esa viejita bruta estás viva. No te violaron, no te metieron droga en el fresco o en el pastel el día que te invitaron. Y te lo metieron, pero no hizo efecto por las oraciones de tu mamá, de tu papá, que ya pasaron ese camino y por eso dicen, ese camino es escabroso, es oscuro, es peligroso. Y en los tiempos que vivimos está 10 veces peor. Hay más peligro, hay más oscuridad, hay más tinieblas. Y por ende, entonces como papás nos amarramos los pantalones y decimos, no, y se inflan como zapotoro y se ponen como esos toros bravos los varones, ¿va? Y echan hasta humo por la nariz y fuego le sale por las orejas. Pero qué bueno por los papás enchapados a la antigua, porque estamos formando hijos y no prostitutas y narcotraficantes, ni sicarios, ni delincuentes. Eso es lo que sucede. Si tu mamá y tu papá te dan libre para que te vayas a la fiesta de tus amigos y puedes llegar a la hora que quieras y tu mamá está en la casa o tu papá están en la casa durmiendo y tú estás en la calle 1, 2 de la mañana, tus papás no te aman. Perdóname que te lo diga, no te aman. Porque si te amaran te dijeran, hija, usted no va. Y de repente a mí me pasó alguna vez en algún cumpleaños. Y usted va a ir, pero yo estaba afuera. Como perro guardián. Porque por ahí anda mucho buitre. Pero los muchachos piden espacio, libertad. Y entonces así somos nosotros también como cristianos, como esos muchachos. Es lo mismo, solo que ellos se comportan en lo natural y nosotros en lo espiritual. Pero somos los mismos inmaduros, los mismos bebés espirituales y nuestra conducta y nuestro comportamiento es como los jóvenes. Somos iguales. ¿Están entendiendo? Ok, lo siguiente, el siguiente gran peligro, este quiero tocarlo, y es el número 2, hallará fe Jesús en la tierra. ¿Qué quiere decir eso, pastor?
Lucas capítulo 18, versículo, lo voy a leer desde el 1. Y de repente cuando usted lo lea va a decir, ¿qué sentido tiene? Aquí no tiene sentido esto, pero le vamos a encontrar. ¿Por qué Jesús está hablando esto? Miren, también Jesús le refirió una parábola sobre la necesidad de orar. ¿Cuándo? Siempre. ¿Y qué? No, pero díganlo fuerte, como que comieron. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, a las personas, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Y pregunta el mismo Jesús, ¿se tardará en responderles? Entonces, mire lo que va acá. Jesús está hablando una parábola y pone como ejemplo a un juez injusto que ni era temeroso de Dios ni respetaba a las personas. Y pone que ese hombre se encontraba con una viuda y la viuda estaba continuamente, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia delante de mi adversario, hazme justicia. Y aquella mujer era perseverante. Aquella mujer nadie la podía callar. Ese hombre no la podía callar. Entonces dijo ese hombre, ya, esta mujer me tiene hasta el gorro. Esta mujer me tiene hasta la coronilla. Me voy al cumpleaños, allá me la encuentro. Hazme justicia delante de mi adversario. Se va al supermercado, me encuentro a la misma vieja viuda. Hazme justicia delante de mi adversario. Se va para el mercado, allá se le encuentra. Lo invitan a un lugar, allá se le encuentra. Donde se le encontraba y donde la pudiera ver, aquella mujer estaba ahí, persistiendo, perseverando. Hazme justicia delante de mi adversario. Entonces Jesús dice, el juez dijo, esta mujer me va a agarrar en un mal momento, la puedo agarrar del pescuezo, le puedo pegar un coscorrón, me voy a quitar la faja y le voy a pegar una patada. Algo antes de que más bien yo que soy juez pierda la paciencia y pierda mi reputación y pierda mi posición y pierda el estatus que tengo, le voy a hacer justicia. Antes de que me agarre en un momento donde yo la puedo agarrar del pelo esta vieja. No sé si me voy a entender. Entonces dice Jesús pregunta, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Mire dónde se origina esto. Deme el versículo 9. Ahí está el 8. Os digo que pronto les hará justicia. Aquí viene esto. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, ¿qué estamos experimentando? Yo no sé usted, pero yo sí. ¿Qué estamos experimentando y cuál es el peligro al cual nos encontramos como hijos de Dios? Como escogidos hijos de Dios. ¿A qué nos encontramos? A que de repente podemos desmayar, a que de repente nos podemos desilusionar, a que de repente podemos decir, Dios no escucha mis oraciones, ¿para qué voy a pedirle? No me entendieron. 2, 3 me entendieron, los demás no me entendieron. Lo voy a repetir. La causa del ataque en la fe que vendrá es
ante la aparente no respuesta de Dios a nuestras oraciones. No sé si me entendieron. ¿Cuántos de ustedes le están pidiendo algo a Dios? Entonces, ¿a qué nos encontramos ahora mismo? ¿Cuál peligro nos enfrentamos ahora mismo? A que el diablo te dice mañana, tarde, noche y día, Dios no te escucha. Dios no te respondió ni te responderá más. Dios se olvidó de ti. Dios a ti no te para bola. Eso solo, a mí es que me lo dice. A usted le dice que Dios le va, el diablo le dice que ya le va a contestar Dios, que tenga paciencia. ¿Verdad? Que el diablo le dice a usted que más bien espere, que Dios es bueno y que le va a contestar ya, ahorita, la otra semana. A mí me dice, no te contestará más. Nunca te va a contestar. Eso que le estás pidiendo, todas esas oraciones, todas esas madrugadas, todas esas desveladas, todas esas que andas en la calle como loco, en el carro como loco, cuando vas a la finca, cuando vas allá a la ciudad, cuando vas al trabajo, cuando vas a los negocios, cuando vas pidiendo y hablando, no te va a contestar por más que le pidas. Entonces nos enfrentamos a un ataque satánico, diabólico y fuerte, donde Satanás está, no te va a contestar. Pero nosotros, dijo Jesús, tenemos que estar como la viuda. No como la que tiene labios gruesos, la viuda, no, la viuda, la que se le murió el marido. ¿Están entendiéndome? Y tenemos que estar ahí mañana, tarde, noche. Mañana, tarde, noche. Sí, Señor, yo creo en ti, confío en tus promesas, creo en la verdad, espero en ti, Señor. Tú no llegas tarde, tú llegas justo a tiempo. Y todas mis oraciones están en una copa y no en una copa plástica, no en una de oro. Ahí están mis copas, tú las recibes, tú las recibes, tú las recibes y tú las vas a contestar. Mírenme, el ataque en la fe no viene para el que no ora. Porque el que no está orando, ¿cómo le va a decir el diablo? Dios no te contesta tus oraciones. ¿Y qué oraciones? ¿Qué oración usted? Si no ora. Y el ataque viene para el que ora. Porque los que oran tenemos fe. Los que oramos buscamos el rostro de Dios porque tenemos fe. Que Dios no es hombre, que Dios es Dios. Que Él no miente, Él no se arrepiente. Dice su palabra que Él no miente, que Él no se arrepiente, que Él no es Dios. Él es Dios. Y cumple sus promesas. Y juró por Él mismo que va a responder a cada una de nuestras confianzas y nuestra fe puesta en Él. ¿Me está entendiendo? Entonces, el ataque no lo están experimentando quienes no oran. Hay gente que no ora y se encuentra con muchas bendiciones. Eso no tuvieron que pelear nada. Pero así como recibieron bendiciones sin orar, la fe sigue estancada. La fe sigue en el mismo lugar. No me están entendiendo. Porque la fe se mantiene en prueba cuando hay adversidad. Cuando no hay respuesta es que creemos. Es cuando más creemos. Es que cuando las circunstancias oramos por la salvación de nuestros seres queridos y los vemos que se ponen peor, más incrédulos, más murmuradores, más quejumbrosos. Entonces el diablo te está diciendo, Dios no está escuchando tus oraciones, Dios no te va a responder. Míralos cómo se están comportando, mira cuál es la actitud, mira cuál es su conducta, mira cuál es su estilo de vida. Sí, Satanás, pero yo no camino por vista, yo camino por fe. Y yo sé que Dios va a responder a cada una de mis oraciones. ¿Me está entendiendo? Entonces no me desanimo. Sigo como la viuda orando. Sigo como la viuda pidiendo. Sigo como la viuda gritando, clamando, rogando, suplicando, intercediendo. ¿Me están entendiendo? Ahí es donde Dios quiere llegar. Entonces, la gente que está siendo probada en su fe es el que ora, no el que no ora. ¿Entendieron? Si usted no está orando, usted tiene que empezar a orar. Pastor, yo no sé cómo orar. Hablar con Dios. Un diálogo donde usted le dice cuáles son sus necesidades. Usted le dice cuánto lo necesita. Usted le dice cuánto lo ama. Usted le dice, Señor, enséñame a amarte, enséñame a orar, enséñame a esto. Y Él le va a enseñar mejor que nadie. ¿Me está entendiendo? Entonces,
¿A qué ataque nos enfrentamos? ¿A qué peligro nos enfrentamos? A que el diablo dice, ¿para qué orar? Y ya muchos antes oraban. Eran como la viuda, por un tiempo. Pero como la viuda, se imaginan a la mujer con los labios. Qué imaginación, Padre. ¿Se imaginan ustedes a esa mujer? Buscaba y donde estaba, ahí estaba el juez. Ahí, ¿dónde está el juez? Allá está la inauguración de una sala. Allá llegaba, juez, ¿me va a hacer justicia o no me va a hacer justicia? Y se iba el hombre para otro lado. Y está allá en el mercado el juez que tiene tu dictamen. Se iba a buscarlo, juez, y entonces me va a hacer justicia o no me va a hacer justicia. Y el hombre era indiferente. El hombre era orgulloso, el hombre no tenía respeto ni por Dios ni por la gente. Ese hombre le daba la espalda, la dejaba con la palabra en la boca, la dejaba humillada, de repente le daba un bocho, le contestaba una barbaridad, una malcriadez, qué sé yo, si no tenía ni temor de Dios ni respeto a los hombres. Imagínense cuál era la conducta de ese juez. Pero ella seguía, no se desanimaba, pese a la indiferencia, pese a los regaños, pese al orgullo, pese a la apatía, pese a lo que fuera, a cualquier actitud negativa del juez, ella seguía buscando al juez, clamando, hágame justicia delante de mi adversario. ¿Se está dando cuenta? No se rendía. Nosotros nos rendimos a la primera. Estamos orando por nuestros hijos, estamos orando por un negocio, estamos orando por un rompimiento, estamos orando por esto, estamos orando por lo otro. Y con poquito, un mes oró. Mire, yo tengo tiempales de estar orando y pidiéndole a Dios que salve a mi marido. ¿Y cuánto tiempo tiene? Bueno, yo tengo 2 años. Mi suegra oró, ¿cuántos años oró mi suegra? 20 años oró mi suegra por mi suegro. 20 años para que mi suegro se arrepintiera y se convirtiera a Cristo. Usted tiene 2 días de estar orando y ya se rindió. Está siendo puesta a prueba nuestra fe. Y es donde yo estoy seguro que algo va a suceder en los próximos días. Yo estoy seguro que algo va a suceder en las próximas semanas. Estoy seguro, no importa lo que yo vea. Pastor, pero mire que aquel dijo tal cosa. No importa lo que él diga, Dios es el juez justo. Y Él está de mi lado, y Él está conmigo, y Él me ha prometido no dejarme avergonzado. ¿Me está entendiendo? En ese juez confío yo. Entonces Jesús viene y dice, pone al juez injusto, pone al juez que no tenía temor de Dios, no tenía respeto por Dios. Y dice, no le hará justicia el Padre a quienes lo buscan, a quienes confían en Él. Se va a tardar. Entonces, dígale al que tiene a su lado, si se estaba pagando tu fe. Por eso te trajo esta noche el Señor, para que tu fe sea avivada, despierta. Estamos a punto de ver el cumplimiento de todas nuestras oraciones. Tenemos que seguir orando. Señor, pero es que mis hijos están más rebeldes. No lo vean con ojos naturales. Hay un dictamen del juez justo, serán salvos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Créelo, 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 créelo. Pastor, pero yo lo miro más rebelde, yo lo miro que se están metiendo más marihuana, más guaro, más charamila, más alcohol, más cerveza, más cususa. No importa. Nosotros tenemos un juez que es justo. No un juez duro, insensible, que no respeta a nadie. Tenemos un Padre que es bueno. ¿Me están entendiendo? No va a llegar tarde, va a llegar a tiempo. Va a llegar a tiempo. Yo he visto a Dios operar. Yo he visto a Dios manifestarse. Hace más o menos 1 año, nosotros teníamos un contrato con alguien que nos vendió la propiedad, que lo bendigo donde quiera que esté, porque nos dio 2 años para pagarle. Y el 1 de mayo del 2025 se terminaba ese contrato. Y en el contrato, en las cláusulas estaba que lo que yo le había pagado, que lo que nosotros le habíamos dado, que las mejoras que habíamos hecho en la casa, que todo volvería a las manos de él. El hombre ya ni me cobraba, porque era mucho dinero. Y los bancos y las cooperativas y esto y todo estaba cerrado. 4 días antes, Dios usó a alguien importante y especial para nosotros, una familia que dijo, pastor,
tranquilo, ya está la provisión, conseguimos el dinero. 4 días antes le avisamos, y el hombre, le digo a Fanny y Ulisa, y avísele ahí al hombre que ya está la plata. 4 días antes, pero había en nuestro corazón, y me acuerdo que fue cuando empezamos a hacer la casa, y le digo a la pastora, vamos a hacer una cabaña, para irnos a quedar allá, para ir a orar, y me dice, papá, pero todavía no se le debe a ese hombre, va a quedar eso ahí, y va a quedarle a ese hombre, yo creo, yo confío, yo espero en él. Los bancos, las cooperativas y muchos contactos y mucha gente decía, no hay, no se puede, no tengo, me hubieran dicho un mes antes, me hubieran dicho hace 2 meses, yo tenía 10 millones para prestar, para esto, para lo otro. Aparentemente las puertas estaban cerradas, pero el cielo estaba abierto. Solo que hay un momento en donde Dios lo abre y es en el tiempo de Dios. No es cuando yo quiera, a mí me gustaría que ahorita se abrieran y ya estuvo. Soluciono todos mis problemas, empezamos el templo, tengo para bendecir un montón de gente y esto y lo otro. Pero no es cuando yo diga, es cuando Él quiera. Porque eso es parte de nuestra confianza. Padre, yo sé que es cuando tú digas. Yo sé cuando tú digas, Señor, como tú quieras, a la hora que tú quieras, a la manera en que tú quieras, Señor, pero yo sé, yo confío en ti. Yo descanso en tus promesas. Aunque el teléfono no para de sonar, aunque los WhatsApp no paran de caer, págueme, mire que me debe, mire aquí, mire allá, usted tranquilo, porque Dios es Padre y Él tiene cuidado de todas nuestras necesidades. No paramos de orar, no paramos de creer, no paramos de confiar, vamos a seguir confiando. ¿Me están entendiendo? Diga conmigo, no importa que el diablo diga lo que quiera. Mi fe y mi esperanza está puesta en Jesús. Amén. Miren lo que dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5. 1 Timoteo 4, el 1 al 5. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en una versión dice en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores. Esos son los espíritus engañadores a los cuales nos estamos enfrentando, que te dicen no se puede, es imposible, no es para ti, eso no es para ti, ese negocio no es muy grande, no es para ti. No, tú no naciste para eso tan grande, ese negocio no es. Confórmate con vender y ganarte 3 centavos. Vende churros y por ¿cuántas bolsas de churro vienen en la bolsa, con él? 12 bolsas de churro. ¿Y cuánto cuestan las 12 bolsas de churro? ¿Te acuerdas? Ya te olvidaste. ¿Qué te pasa? Ya lo apunte. Ya la factura. Imagínense 12 bolsas. En las cuentas era así. Vienen 12 bolsas. Y tienen que vender las 12 y lo que ganan es 2 churritos. Eso es lo que ganan. Entonces, cuando a usted el diablo le dice, mira, este es tu negocio, y usted vende 12 bolsas de churro y te dice, ay, me gané dos bolsitas de churro. Este es el negocio de mi vida. Y entonces nos conformamos. ¿Cómo le va? No, ahí vendiendo 12 bolsas de churro todos los días y ganando de las 12, 2. Y cada quien de acuerdo, estamos hablando de la fe. Pero nos estamos enfrentando a espíritus engañadores que te dicen no se puede. No puedes creer en grande, no puedes confiar en grande, no se puede que toda tu familia sea salva. ¿Dónde has visto? Se tienen que perder la mayoría. Estamos enfrentándonos a esos espíritus, ahí está. Pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Se van a divorciar, se van a separar, se van a poner de acuerdo con espíritus, van a creer más a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios que a la palabra de Dios y al Dios Todopoderoso. Y usted dice, pastor, pero eso es inconcebible. Lo que pasa es que Satanás tiene un poder para manipular y para engañar a la gente. Es un hechizo, es un encantador, es un fascinador. ¿Y cómo es posible que le vamos a creer nosotros a alguien que Jesús dijo, padre de mentiras es, porque miente desde el principio? Y nosotros lo sabemos. Pero ¿cómo es que le creemos más a ese zángano que al Todopoderoso que juró?
no habiendo nadie más grande que él, juró por él mismo. ¿Están entendiendo, iglesia? Pero hay gente ahora mismo, cristianos, no estamos hablando de gente incrédula. Un apóstata es alguien antes de llegar a ser apóstata, oró, intercedió, ayuno, ofrendas, servicios. O sea, fue alguien que predicó, fue alguien que oró en lenguas, que interpretó lenguas, que echó fuera demonios, que Dios lo usó para milagros, que Dios lo usó en liberación, que Dios lo usó en salvación. Es gente que caminó en el poder de Dios, pero ahora dicen no. ¿Por qué? Porque hubo alguna necesidad, alguna oración no contestada, lo llevó a divorciarse, porque la apostasía es divorcio. Apostatar quiere decir divorciarse, separarse de la fe en Jesús. Pero ¿cómo es que alguien que predicó? Imagínese que yo salga diciendo que Jesús no existe. ¿Se imagina usted yo diciendo los milagros no existen? Jesús no ha venido a la tierra. ¿Se imagina después de que yo vi? ¿Cuántos estaban? Una vez estábamos en un tabernáculo de adoración y ese día estamos adorando y había una presencia de Dios bárbara. Y el Espíritu me dice, pregunta quiénes han visto milagros en vivo. Porque ahora van a ver milagros. Y llama porque aquí hay gente con pie plano. Y me acuerdo y dije, paré la adoración, paré la alabanza, lo que estábamos. Y dije, ¿cuántos de ustedes nunca han visto un milagro en vivo? Y varios dijeron que no lo habían visto. Y me acuerdo que esa vez dije, bueno, venga. Digo el Señor, no te voy a usar a vos, voy a usar a cualquiera que crea. Y me acuerdo que yo dije, ¿quién de ustedes quiere ser usado en milagro? Y vino Gabriela, no sé si te acordás, Gaby. ¿Cuántos años tenías, Gabriela? 16, 17 años. Por ahí, ¿verdad? Y entonces vine y dijo, bueno, y llamamos, y vino un adolescente, un niño adolescente, y le quitamos los zapatos, Gaby le quitó los zapatos, los calcetines, pusimos la cámara, lo pusimos en la pantalla y le pusimos un lápiz, no me acuerdo qué fue lo que usé, y aquella pata, pero plana. Aquello era un tamal así, plano. Pero ahora vamos a ver un milagro. Y le digo a Gaby, orá. Y Gabriela oró. Y delante de todos nosotros, delante de las cámaras, se hizo la curvatura de los 2 pies. Ahora, escúcheme. Ahora yo vengo y digo, no, los milagros no existen. No, Dios no libera. No, Jesús no existe. Eso es la apostasía. Gente que oró y Dios no le contestó y por eso se resintieron y le abrieron a una puerta a Satanás porque Dios no les contestó X o Y petición. Y entonces hoy dicen Jesús no existe. Eso es una falacia, es una historia, es un cuento chino. Eso es lo que estamos enfrentando. Por la mentira, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Qué pasó? El corazón se endureció. Y ya la conciencia está cautiva, está esclava. Hay espíritus demoníacos que tomaron la conciencia, la sensibilidad que un día teníamos, ya no la tenemos. Está cautiva. La tomaron demonios y ahora está bajo posesión demoníaca. Y el corazón de la persona lo que hay es incredulidad y dureza de corazón. ¿Están entendiendo? Versículo siguiente. Prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. 4. O hasta el 3 le pedí. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acciones de gracia. No sé cuántos de ustedes han visto esa papá que hoy comer lácteos es malo. Y los viejitos de nosotros agarraban la leche y le tiraban un cuajo ahí, hacían cuajada, la esencia de la leche. Y duraron, mi abuela tiene 102 años, tiene mi abuela. Y está más sana que mi papá que tiene 82. ¿Puede creer usted eso? Y mi abuela come de todo. Y está viva, bien saludable está la viejita, ni se enferma, ni gripe le da. Y come de todo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Un engaño, una mentira, una incredulidad fuerte. Pero ¿dónde está la raíz de esto?
Gente que oró, gente que creyó, gente que sirvió y Dios no les contestó cuando ellos esperaban, cuando ellos querían. Yo me acuerdo que alguien en alguna ocasión, Dios me dio una palabra, yo se la di a la persona y pasó que la palabra que Dios le daba parece que en ese momento estaban separados como esposos. Y Dios le dio la palabra que iba a restaurar esto y lo otro. Y no se, la persona pensó que era en el momento. Digo, al regresar a la casa iba a estar mi marido, nos vamos a reconciliar. Porque como todo lo queremos rápido. Y no pasó en el momento ni en meses, pasó después. Cuando se reconciliaron, se casaron. Estaban en unión libre y se casaron, hoy están casados. Pero en ese momento hubo un ataque demoníaco de espíritus engañadores diciéndole, mira, Dios te dijo esto, el pastor te dijo esto, y es tan falso el pastor como tan falso lo que se te dijo. Pero a los poco tiempo o con algún tiempo estaban casados. ¿Mintió Dios? No, la palabra se cumplió. Porque el problema de muchos de nosotros es que Dios nos ha hablado, nos ha prometido, nos ha dicho algo. Pero recuerde que Dios es soberano y Dios lo va a hacer cuando Él quiera, no cuando nosotros digamos. Ah, pastor, pero es que no se dio en el tiempo que yo quería. Pues sí, pero Dios es Dios, usted no es Dios. Y Dios no es nuestro siervo, nuestro esclavo, que va a hacer y cumplir nuestros caprichos cuando nosotros se los pidamos. ¿Están entendiendo, iglesia? Entonces nos encontramos en medio de una generación que está siendo atacada por espíritus de incredulidad que dicen, Dios no se acuerda de ti, Dios no recibe tus oraciones. ¿Para qué lo vas a servir? ¿Para qué vas a orar? Mire, yo estuve orando las primeras veces y mire, como a los días vino mi mamá, vino mi papá, vino mis hermanos, pero después dejó de orar. El diablo volvió a tomar como esclavo a su gente. Entonces se dan cuenta, entonces por eso habla el Señor de estar ahí orando, 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 pidiendo, pidiendo continuamente, no desmayar. ¿Están entendiendo, iglesia? ¿Cuántos de repente hoy no dejaron de orar o ya no creen como antes creían? Porque algo que le pidieron a Dios, Dios no se los contestó. De hecho, la mayor parte de ateos, la razón por la que se hicieron ateos fue porque se ofendieron con Dios, porque le pidieron a Dios algo y Dios no les contestó, ni de acuerdo ni en el tiempo cuando ellos se lo pidieron. Y entonces dijeron, esto es un cuento, Dios no existe. Y prefieren creer, porque también para creer que Dios no existe, se tiene que creer en eso. No sé si me entendieron. Entonces miramos nosotros versículo 5, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces vamos a encontrarnos que nosotros tenemos que creer en su palabra, confiar en sus promesas. Va a ser en el tiempo, va a ser cuando Él diga, a la manera de Dios. ¿Están conmigo? Pero estamos bajo ataque, nuestra fe está bajo ataque. ¿Hallará fe el Hijo del Hombre cuando regrese a la tierra? Pues yo quiero y espero creer, pase lo que pase. La palabra de Dios habla de que muchos en la tierra recibieron promesas o alguna palabra y no se cumplió, pero prefirieron morir creyendo que el Dios que les había dado la palabra era fiel, a morir como incrédulos. No sé si me entendieron. Habrán cosas que aún el mismo Jesús las oró y no se cumplieron durante Él estuvo en la tierra. No sé si me entienden. Hay oraciones que Jesús hizo estando en la tierra que el Padre no se las contestó. Pero Jesús murió y resucitó y fue llevado al cielo creyendo, no dudando. No sé si están entendiendo. Si Dios le dijo a usted que Dios va a restaurar su familia, su finanza, su salud, su matrimonio, lo que sea, y no pasa y usted estira la pata, pero muramos creyendo, no dudando.
Está conmigo. Porque si Dios dio la palabra, se va a cumplir, aunque usted esté vivo o no. Por ejemplo, en la Biblia nosotros encontramos el día en el que Dios profetizó que Israel sería una nación. Y no se cumplió en el tiempo de Moisés, no se cumplió en el tiempo de David, no se cumplió en el tiempo de los profetas, se cumplió, si no estoy mal, en 1948. 1948 años después de que Jesús fue llevado al cielo. Entonces hay oraciones, hay promesas, hay profecías que se van a cumplir en el tiempo perfecto de Dios. Amén. Pero prefiero creer y no morir o vivir en incredulidad. ¿Estamos entendiendo ahí? ¿Estamos bien? Ok. ¿Qué vemos también nosotros? Y me voy a quedar ahí. Pérdida del primer amor. Diga conmigo, pérdida del primer amor. Es uno de los graves peligros a los cuales nos encontramos. Yo siempre uso como ejemplo la pasión y el amor con la que sirvo ahora y lo comparo con la pasión y el amor que servía hace. Siempre lo compruebo o lo comparo. ¿Cómo servía hace 2 años? ¿Cómo servía en el 2020? ¿Cómo lo hacía? Estaba apasionado. Había mayor pasión, mayor amor por la presencia de Dios. Y ahora lo estoy haciendo pues porque, bueno, me pusieron. Y lo tengo que hacer. Qué silencio. Pues sí, es que es profético. Y es parte de las profecías. Que el amor de muchos se va a enfriar. Mateo capítulo 24, versículo 12 al 13. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El primer amor no es una emoción. No es una emoción temporal cuando recién recibimos a Jesús y es esa emoción pasajera. No, el primer amor es cuando Dios es el primero en todas mis decisiones en mi vida. O sea, yo me voy a casar, pero ¿por qué yo me quiero casar? Yo quiero poner un negocio, una empresa, pero ¿cuál es la motivación por poner ese negocio, esa empresa? Yo quiero formar una familia, sí, pero ¿cuál es lo que te motiva? Entonces, siempre yo digo esto, siempre cuando una relación, cuando un amor llega a nuestras vidas y viene de Dios, nos une más a Dios. Nuestro amor por Dios aumenta, nuestra pasión por Dios aumenta, no se enfría, no se apaga, no nos aparta de ese amor. No hay una competencia entre ese amor. No sé si me voy a entender. Cuando yo me casé, yo ya estaba sirviendo al Señor. Yo ya estaba apasionado por Él. Cuando me caso, fue una catapulta que me llevó a un nivel mayor de amor y de pasión por su presencia. No es que ahora tengo esposa y ya no tengo el tiempo libre que tenía para orar, para buscarlo. No, hoy es más bien juntos lo buscamos. Entonces ese amor, en lugar de menguar, fue el que me catapultó para ir a un nivel mayor en todas las áreas de mi vida. Pero cuando es un amor que no viene de Dios, entonces te aparta y entra en competencia, entra en choque. Entonces es ahí donde, por ejemplo, si es una muchacha que no es cristiana y no tiene tu mismo amor, tu misma fe en Jesucristo, va a ser una lucha si no se está en el primer amor.
Si Dios no es el primero en tu vida, entonces lo vas a sustituir y reemplazar por ese otro amor. ¿Y cuál es el problema que nos encontramos ahora? Es justamente ese. Que estamos buscando amor en lugares y en personas equivocadas. ¿Cómo lo sé? Porque yo estaba orando, apasionado, sirviendo, buscando la presencia de Dios y nada ni nadie me distraía. Pero ahora ese tiempo, ese amor, esa pasión está que tengo que partirme, se tiene que reducir. Porque yo ahora tengo a alguien a quien tengo que textear, llamar, decirle que lo amo, afirmarlo, pasar tiempo juntos. Entonces ya no tengo tanto tiempo para orar, porque ahora ese tiempo lo tengo que compartir con alguien. No, no es así. Es que tengo tiempo, el mismo tiempo que tenía antes solo, lo tengo, pero ahora el tiempo que voy a compartir con esa otra persona, si es de la voluntad de Dios, ese amor, entonces lo vamos a compartir juntos. Entonces no me quita tiempo, me da más tiempo porque lo busco, lo sigo buscando solo, pero ahora que tengo a alguien con quien puedo compartir ese amor, entonces es más tiempo con Dios. No, no me entendieron. Entonces por eso es que la palabra de Dios nos enseña que el yugo desigual no es bueno. ¿Y cuál es el yugo desigual? Donde el hombre y la mujer están disputándose. Por ejemplo, yo me acuerdo de un famoso predicador que se divorció en su momento porque la esposa sintió que ella no era, ya no tenía la atención o su esposo ya no tenía el tiempo para ella. Porque él pasaba orando, él pasaba ayunando y él pasaba sirviendo al Señor y de repente ya no tanto. No sé si me voy a entender. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando no estamos en un mismo amor, el amor que tenemos por el Señor va a tener una competencia. Y Dios no nos va a traer a alguien para competir con Él. No me han entendido. Dios no quiere un competidor. Dios quiere a alguien en nuestra vida que venga a sumar y que nuestro amor por Él, por Dios, se aumente y se fortalezca y cada día vaya en crecimiento, no en competencia. ¿Sí me entienden? Entonces es ahí donde nosotros vemos en la palabra que dice que por el versículo 12, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que estamos viendo nosotros en las iglesias a los ungidos o siervos de Dios pecar, caer, fallar. Y vemos en las iglesias esos relajos donde la casada que tiene a su esposo está enamorada de otro líder que tiene a su esposa, y entonces es donde vienen y hay unos conflictos familiares, divorcios, separaciones. Pero ¿dónde se está dando eso? En las iglesias. En las iglesias. Entonces la maldad siempre ha existido afuera, pero cuando la maldad entra a la iglesia donde se espera santidad, pureza, integridad, fidelidad, respeto y amor y temor de Dios, y cuando eso ya no está, entonces lo que tenemos es un burdel, es un desastre, donde el pastor se mete con una de las líderes y donde las líderes se mete con otra de los líderes, y eso es un desastre. Entonces, ¿cómo queda la fe, el corazón, el amor de la esposa, de los hijos, de ese esposo que amaba a esa mujer y que amaba a su familia? Quedan el amor que tenían por Jesús, se daña. No sé si están entendiendo, se daña. Entonces, ¿dónde queda el amor? Se enfría por causa de la maldad de un montón de gente que ha perdido el temor y el respeto por Dios. Si usted es un hombre casado, y nosotros trabajamos así y suena como legalista y religioso, pero me importa un pepino como suene. Pero si usted es una mujer, usted no me tiene que escribir a mí, usted le escribe a la pastora. Si usted es un hombre, usted me escribe a mí, no tiene por qué escribirle a la pastora. Pastor, usted, mire que yo me identifico más con usted, con sus oraciones, cómo usted ora, cómo usted intercede, cómo usted clama.
Mire, ¿usted es un hombre o usted es un chapsui con arroz? ¿Cómo es la onda aquí? No, porque si es hombre, entiéndase con el pastor. Y suena extremadamente religioso y legalista, pero eso es lo que a mí me ha funcionado, para no meter la pata. Entonces, yo les he testificado a ustedes que han venido mujeres y dicen, ay, pastores, que yo me identifico con ustedes que yo me identifico. Pues no, aquí no funcionan las cosas así. Practíqueme sanidad interior y liberación usted. Yo no le practico ni sanidad interior ni liberación ni a mi madre, que es mujer. Porque Dios es un Dios de orden. Y los burdeles y los relajos se arman donde hay desorden. Donde el pastor está con dos, dándole sanidad interior a dos mujeres. ¿Qué es ese relajo? Entonces por eso donde quiera que voy ando con alguien o mi esposa anda conmigo. Me dice gente en los negocios. Yo lo miro que siempre lo andan ahí con GPS. Pues aquí yo prefiero el GPS. Y cuando me miran con dos, me digo, hoy anda con doble GPS, sí, por si se le descarga la batería a uno, está el otro. El sabio ve el peligro y toma medidas. ¿Me está entendiendo? El sabio ve el peligro y toma medidas. Y los tiempos que vivimos no son para tirarse los novios. Yo he orado, y yo oro, y yo tengo el carácter, y yo tengo la madurez y la espiritualidad para cuando yo reconozco, son los primeros que meten la pata. Son los primeros en meter la pata, porque se la tiraron de fuertes, de hombres y que podían resistir la tentación y resulta que la tentación se los hartó vivos. No, yo prefiero decir soy débil. Soy débil y necesito que alguien ande ahí haciéndome clavo. Alguien me ande ahí conmigo y me están entendiendo. Porque yo no quiero descuidar mi primer amor. Yo no quiero fallarle a mi primer amor. Y yo se lo he dicho a mi esposa. Yo merezco quizás que me falles. Vos mereces quizás que yo te falle. Pero Dios no se merece que yo le falle. Entonces yo no soy fiel porque mi esposa no se lo merece. O ella no me es fiel porque yo no me... No, es que quizás nos merecemos ser infieles. Pero hay alguien que no se merece que le seamos infieles. Y que por causa de ese primer amor no podemos fallar. Entonces es ese primer amor el que nos sostiene. Cuando todos se van, porque todos vamos a fallar. Y todos podemos fallar y todos podemos dañarnos unos con otros, aún en el matrimonio. Pero él, ese primer amor siempre será fiel. Siempre será hermoso, puro, siempre será santo. Y siempre estará para restaurarnos y levantarnos. No sé si me doy a entender. Entonces, más vale que seamos fieles a ese primer amor. Pero hoy en día, como perdimos ese primer amor, entonces hasta estamos buscando provocar. Y hasta que nos diga el pastor, hey, oíme, ya días no te miro orar. Entonces lo que está diciéndome es, quíteme los privilegios. Porque el problema no son los privilegios. El problema es que ya perdió el primer amor. Y eso es lo que el Señor le dice a esta iglesia. Apocalipsis capítulo 2, versículo 3 al 5. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Hace unos días nos encontramos con una de las personas que partió a la presencia del Señor. Y hablamos, yo tenía años de no ver a esa persona, años. Y un día le digo a la pastora, vamos a tomarnos un café. Nos fuimos a tomar un café y nos encontramos ahí a esa persona. Y nosotros le tenemos cariño, nos encontramos, lo saludamos con respeto y esto y lo otro. Y le hablamos del propósito, nos comentó que había estado muy mal, interna, a punto de morir. Y dijimos, wow, ¿cuántas veces? ¿Cuántas oportunidades? Y recuerdo que la pastora le dijo, qué propósito tan hermoso Dios ha depositado en usted, que todavía por eso no se ha ido. Pero eso fue hace
5, 6 días, 4 días. Y hablamos del propósito. Y hablamos de cuántas oportunidades para poderse alinear, cumplir el propósito y pues cuando Dios nos llame nos va a llamar. Pero que el día en que nos vayamos estemos seguros que Él siempre fue nuestro primer amor. Que no fue el trabajo, la familia, el negocio, el dinero, las bendiciones, las comodidades que da Él por serle fiel, por honrarlo, por servirlo, que esas no sean las que nos terminen separando. Porque si lo que me va a terminar separando es la riqueza, prefiero vivir como estoy. Si lo que me va a separar es que llegue a tener cierta cantidad o un estatus económico donde no tendré necesidad financiera, prefiero pasar orando para que Dios me dé gracia con lo que le debo, pero siempre estar en el primer amor. ¿Sí me entienden? Porque hay mucha gente que Jesús era su primer amor, hasta que se casaron, hasta que vinieron hijos, hasta que formaron una familia, hasta que tuvieron un estatus económico, hasta que ya no tuvieron por qué orar y buscarlo. Prefiero depender financieramente, emocionalmente, mentalmente, en todas las áreas. Prefiero pasar dependiendo de Él a que después que no tenga nada, ¿por qué buscarlo? Acomodarme y perder ese primer amor. Por eso el apóstol Pablo dice esto, y eso me conforta en muchas cosas. El apóstol Pablo dice que tenía un enviado de Satanás, un aguijón en la carne, un enviado de Satanás que lo bofeteaba. Y era ese aguijón en la carne el que dice, le he pedido a Dios, le he rogado a Dios por que me quite este aguijón en mi carne. Y Dios me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces significa que cuando yo no tengo debilidades por las que yo tenga que recurrir a Él, para que Él me ayude en esas debilidades o necesidades, me puedo acomodar y puedo perder ese primer amor. Le hago una pregunta a todos, los que somos casados. ¿Qué sucede si nos casamos y en el matrimonio se terminan los conflictos, los compromisos, las diferencias y todo es amor y paz? ¿Qué sucede cuando en el matrimonio todo es amor y paz? Voy a decir esto, pero esto lo digo yo, no lo dice el Señor. Pero hay momentos en mi matrimonio donde ya nos estamos tratando como hermanos. Buenos días. Buenos días. ¿Va a tomar café? Ay, bella usted. Pero de repente un malentendido, algo, y tuvo que haber una reconciliación. Pero cuando hubo esa reconciliación, fue como que volvimos a ser esposo y esposa. No sé si me voy a entender. Los que estamos casados sabemos qué significa eso. Pero tampoco es que vamos a pasar como perros y gatos, ¿verdad? De reconciliación en reconciliación, no, tampoco. Pero hay ciertas diferencias en el matrimonio que Dios mismo permite que pasen, porque muchas veces caímos en una condición que el uno y el otro pasaba desapercibido. Pero cuando hay una diferencia, nos lleva a orar, nos lleva a pedir,
nos lleva a suplicar, Señor, perdóname si yo fui el que fallé, si yo fui el que provoqué. Señor, perdóname. Y ahí es donde Dios dice, hey, vaya, pida perdón. Y es en esa reconciliación donde la llama del amor vuelve a encenderse y a avivarse. No sé si me están entendiendo, en el espíritu, los que están en el espíritu. No se trata de pelear y celebrar el pleito en el matrimonio. No. Es de que muchas veces estamos tan nice. Todo bien. Mira que ese era el almuerzo que yo quería. Mira que hoy me levanté y dije, pucha, si me hicieran tajaditas con pollo. Y de repente llego y el almuerzo, tajaditas con pollo. Uf, qué lindo cuando todo está bien. Pero eso puede ser un peligro. Porque puede ser que nos miremos como hermanos y nos tratemos como hermanos. No siempre el que coincidamos con la misma forma de pensar, con la misma forma de que coincidamos en todo, no siempre es bueno. Entonces, ¿por qué le estoy hablando esto? Porque muchas veces son esas necesidades de que necesito, Señor, que envíes un cliente para este negocio. Necesito, Señor, que por favor intervengas en la vida de mis hijos. Son esos, son esos momentos de lágrimas y dolor que nos hacen recordar que sin Él nos morimos. Porque si Dios nos diera todo lo que le pedimos, dinero, paz, gozo, salud, salvación, todo, si fuera así, créame, que ya nosotros tratáramos a Jesús como cualquier cosa. Pero son esas necesidades, pero son esas luchas. Entonces, Pablo nos enseña que ese aguijón en la carne, eso por el que tengo que buscarte, porque si no te busco, me sigue cacheteando, me sigue golpeando, me sigue esclavizando, me sigue oprimiendo. Es ese aguijón en la carne, Señor, el que me hace buscarte siempre y me hace mantenerme ardiendo en fuego por ese primer amor. No hay nadie como Él. Él es hermoso. Jóvenes, cuando yo lo conocí a los 21 años. Creo que era el mejor momento de mi vida. Y no me arrepiento. Hay veces que el diablo me dijo, un día me trajo un salmo de Julio Iglesias y me lo empezó a cantar el desgraciado, porque si usted no sabe, el diablo canta. Y me dijo el diablo, te olvidaste de vivir, te olvidaste de vivir. Y yo me quise poner así como medio melancólico. A los 21 años yo me convertí. Y el diablo me dijo, y de verdad me pasó así, una película, un cortometraje. Y me hizo como dejaste disfrutar esto, y dejaste disfrutar esto, y dejaste disfrutar esto, y dejaste disfrutar esto. Y por un momento, por eso le digo que hechiza. Es una serpiente. Te hechiza, te hipnotiza, te fascina. Y cuando menos acordás te tiene embrujado, hechizado, encantado. Y yo estaba así, y viendo la película Ido. Y yo dejé disfrutar esto, de disfrutar esto. Y el tipo seguía cantando. Y me seguía cantando, de verdad. No le estoy mintiendo. Dios sabe que no estoy mintiendo. Y estaba el salmista Julio Iglesias, me olvidé de vivir. Y aquella canción y aquella cosa y aquella que empecé a llorar. No es que no estoy mintiendo, vive Jehová en cuya presencia estoy que no miento. Y empecé a llorar. Y dije, yo dejé de disfrutar esto. Y de repente el Espíritu me habla el Espíritu y me dice, ¿cómo?
y me pasa la película el Espíritu Santo. Yo hubiera muerto a los 22 años. Yo tenía una maldición, me seguían las mujeres casadas. A los 22 años me iban a matar, yo iba a morir acribillado por meterme con la mujer de un hombre peligroso. Y yo iba a morir a los 22 años. Por eso Dios me encontró a los 21. Y entonces no me olvidé de vivir. Estoy viviendo por Él y para Él. ¿Me entiende? Ese primer amor, ese bendito primer amor. Cuando me convertí, me enamoré, me apasioné. Y cuando conocí a mi esposa, me enamoré más. Y cuando vi a mi primer hijo y mi segundo hijo y mi tercer hijo, me enamoré más. El diablo es un mentiroso, desgraciado basura, mentiroso. Jesús es hermoso, es el más hermoso de todos. Y vivir para Él es lo mejor que nos puede pasar. No me arrepiento. Me arrepiento de no haberme encontrado antes con Él. Pero es que no llega antes ni después, Él llega justo a tiempo. Y este es su tiempo. Para ustedes jóvenes, para ustedes adultos, este es el tiempo. Y tener ese primer amor, eso es lo más hermoso. Y esa convicción de que pase lo que pase, Él está ahí.